Hola hermanos, un saludo para todos. En esta oportunidad nuevamente le damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar juntos y abrir la palabra de Dios y compartir las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Así que, sin más preámbulo, en esta oportunidad te invito a que me acompañes en oración para dar comienzo al estudio que tendremos en esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos aún de abrir tu palabra con libertad, pero no solamente con la libertad de ser religiosos o de practicar nuestra religión o un cristianismo. Deseamos hacerlo con libertad de conciencia, apelar a nuestra conciencia para que quede libre de obstáculos, para que quede libre de preconceptos, para que quede libre de opiniones propias, para que nuestra mente pueda estar limpia y vacía para ser llenada con tu espíritu. Así que ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos encarecidamente que nos hables y que estés con nosotros, y que tu espíritu pueda susurrar a nuestra mente en las grandes verdades que tú tienes para nosotros. Gracias te damos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que voy a presentar va a estar dividido en dos partes para no hacerlo tan largo. Es un tema muy peculiar y vamos a usar una historia bíblica para que podamos entender exactamente cuál es el peligro de este asunto. Porque si yo le dijera a ustedes, vamos a hablar sobre la organización de la iglesia, obviamente, si no entendemos en el peligro en el que ya estamos, si no entendemos en el peligro en el que el diablo ya nos tiene enredado, no vamos a darle valor, ni aún con todas las citas y los textos que vayamos a presentar. Por eso es que primeramente analicemos en antaño qué fue lo que pasó para nosotros poder entender en realidad cuán importante es este punto. Así que vamos al libro de Jueces, capítulo 17. Vamos a estar estudiando Jueces 17 y Jueces 18. Así que comenzamos en el capítulo 17, versículos del 1 al 3, y dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Hay muchos Micaías en la Biblia. Aunque mi tema no es sobre Micaía en específico, hay muchos Micaías en la Biblia, pero este Micaía realmente no representa su nombre. El nombre de Micaía es de la raíz del mismo nombre de Miguel, que significa ¿quién como Dios? Una pregunta. Y sigue diciendo el versículo 2, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Y aunque estamos estudiando el relato y no es mi punto, pero estamos pasando por él. El relato, tal como aparece en Jueces 17, nos habla de un hombre llamado Micaías, que vivía en la región de Efraín, que había robado 1100 siclos de plata a su madre. Pero cuando oyó que ella maldijo a quien había robado, obviamente corrió por temor y lo devolvió. Y al ver que el ladrón era su propio hijo, se apresuró para bendecirlo, para neutralizar en lo posible los efectos de la maldición. Se creía que no era posible, o al menos muy difícil, suspender los efectos de la maldición. Y es importante que vayamos entendiendo, porque si así como están los hogares, así está la sociedad, decimos hoy en día, bueno, así como están los hogares en este tiempo de Israel, así estaba Israel. Un hijo que le roba a la madre. Una madre que quiere justificar la mala acción de su hijo. Pero aún más, hay algo oscuro detrás de este dinero, porque 1100
piezas de plata es la cantidad exacta que cada príncipe de los filisteos había prometido entregar a Dalila por traicionar a Sansón. En realidad es el precio que pagaba un príncipe filisteo a quien le hacía un favor de traición. Así que se plantea la cuestión de la identidad de esta mujer y su dinero. ¿Quién será esta mujer? ¿Cómo obtuvo esa cantidad de dinero? En otro tema estudiaremos ese punto. Pero el asunto es que ese hogar, miren cómo está. Y ahora avanzamos en el capítulo 4 y 5 de Jueces 17. Y dice así: mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y ojo con el versículo 5. Y este hombre Micaía tenía un santuario e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y ahora aquí me está llamando la atención. Este hombre se construyó un santuario, se hizo estatuas de dioses, se hizo un éfod, o sea, una imitación de sumo sacerdote de Jehová, y él mismo consagró a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote y oficiara para él. Y con todo esto, este hombre de la tribu de Efraín, él pretendía que el nombre de Dios fuera adorado en el santuario que él construyó, con las estatuas de terafines y con la estatua tallada de dioses que su madre mandó hacer, con un hijo que sin ser levita fue consagrado por él para que oficiara como levita. En realidad diríamos levita, pero diríamos que sin ser sacerdote, porque no todos los levitas eran sacerdotes, era la línea de Aarón. Así que fue consagrado por él para que oficiara como sacerdote, y con la vestimenta de la imitación de un éfod construido por él mismo debía oficiar a este hijo, y él pretendía con todo esto que Dios iba a ser adorado. Por eso hablamos la última vez que prediqué fue sobre zarandeo, donde nosotros, es una conexión, este tema es una continuidad de este asunto, donde nosotros pretendemos con nuestra confusión, con nuestros errores, pretendemos adorar a Dios, y con nuestra negación también. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿a quién se le ocurriría semejante locura? La que se le ocurrió a Micaía y a la mamá, y a su mamá. ¿Cómo será posible que de una cabeza pueda salir tanta locura? ¿Hasta dónde puede llegar la imaginación de un ser humano? Y te digo algo, de la tribu de Efraín y de Dan salieron toda la apostasía y toda la idolatría que cundió al pueblo de Israel. Así que yo pudiera decirte hoy en día, quizás pudiéramos llamar este sermón los efraínitas y los danitas modernos de hoy. ¿Quiénes serán? Pero el versículo siguiente nos dice un dato importante de dónde sale tanta locura y a cómo a la gente se le ocurre tanta cosa extraña. Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, con este versículo podríamos cerrar el sermón. Esta es la característica principal que se tiene mayormente hoy en día dentro, no de todos los adventistas en común, dentro de los adventistas de la verdad del Padre y del Hijo, del movimiento del Padre y del Hijo. Que para muchos no hay un rey en Israel, o sea, no hay Dios en Israel, y cada uno hace lo que bien le parece. O si quieres verlo al revés, por hacer lo que bien te parece, se estás demostrando que no existe Dios en Israel. No hay una cabeza en Israel. Y eso es lo que está destruyéndonos a nosotros. Y si tú analizas el movimiento del Padre y del Hijo desde atrás, ¿qué tanto se ha hecho? Cada uno ha estado haciendo lo que bien le parece. Cada uno ha estado predicando lo que bien le parece. Cada uno está enseñando lo que bien le parece. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Se pudo haber evitado tanta enseñanza y tanta confusión, como estuvimos hablando en el sermón pasado? ¿Se pudo haber evitado? ¿Se puede evitar hoy en día? ¿Pudiéramos ser mejores? ¿De qué manera y por qué? Ahí es donde queremos llegar.
pero tenemos que seguir estudiando la palabra, porque el asunto es que la historia de Micaías no termina ahí. No termina en que él simplemente agarró a uno de sus hijos, lo puso como sacerdote, agarró los terafines, los dioses, en un santuario hecho por él, con un éfod de Jehová, y él mismo lo ungió para que fuera sacerdote. La historia va más allá todavía. Jueces capítulo 17, y ahora versículos del 7 al 13. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este era un levita, no era un sumo sacerdote, era un levita. ¿Ok? Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y sigue el versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Quiere decir, él quería al levita como sacerdote y como consejero de su casa. Por eso le dijo, para que seas para mí padre y sacerdote. Y el versículo 12, y Micaía consagró al levita. Ahora Micaía, ¿quién es Micaía? Para que él se ponga a estar consagrando gente. Consagró a su hijo y ahora quiere consagrar al levita como sacerdote. Dice, Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y termina el versículo 13 diciendo, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y esta es la confusión que hay en la casa, en la mente de Micaías. Como yo hice un santuario, como hice un éfod, y como a quien estoy consagrando es a un sacerdote, no estoy consagrando a ningún vidente ni nada por el estilo. Y como estoy así usando palabras y terminaciones cristianas o religiosas, Dios está conmigo. No importa el atrevimiento de yo estar consagrando, no importa el asunto de la mezcla, de yo estar construyendo un santuario por mi cuenta, de hacer un effort por mi cuenta, no importa nada de esas cosas. Porque nosotros creemos que simplemente porque mencionamos al Padre y al Hijo, todo lo demás estará justificado. ¿Cómo pudieron las cosas llegar a tal extremo en Israel? Es la pregunta. ¿Cómo pudo un israelita ser tan ingenuo como para pensar que Jehová honraría su contratación de un levita para que le sirviera como sacerdote, especialmente cuando el levita realizaría culto idolátrico con el éfod y las imágenes talladas? ¿Cómo? Y es de esto que se trata el libro de Jueces. ¿Qué fue lo que ocurrió justo después de la muerte de Josué? Vamos a Jueces capítulo 2. Estoy obviando el primer capítulo, que es de la guerra, cómo se repartieron y fueron a la guerra. Ahora versículos del 6 al 10. Y dice así, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Quiere decir que el pueblo antes estaba unido en el desierto, pero ahora cada uno se iba a ir a su hogar, a su casa, a su tierra. Y sigue el versículo 8 diciendo, pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto fue lo que empezó en el tiempo de Israel. Por eso es que vamos a ver que Israel toma posesión cada tribu de su tierra y no se mantuvieron practicando
lo que Dios había mandado a practicar. Y la consecuencia es toda la confusión que vemos en el tiempo de Jueces. Fíjense que en el tiempo de Jueces, si ustedes estudian el libro de Jueces, no hay sacerdote, no hay profeta. Todo lo que Dios tenía eran jueces para juzgar a las otras naciones y para juzgar entre el bien y el mal. Y mientras estos jueces estaban vivos y servían, el pueblo se mantenía, porque Dios hacía milagros a través de los jueces. Pero una vez que morían los jueces, la gente se volvía para su vida y su mundo. Ellos rechazaron todo sistema y forma de adoración y de organización que Dios había establecido desde antaño. Si cada tribu, si la tribu de Leví fue repartida en 11 partes para que cada tribu de Israel poseyera un grupo de levitas y alguien del linaje de Aarón, entonces se supone que aunque cada uno se fue a su casa, en un sentido, o se fue a su tierra a formar su casa y su hogar, debió llevar consigo mismo lo que Dios había establecido en el desierto. Porque el asunto de las leyes ceremoniales, el asunto del santuario, iba a permanecer hasta que el Mesías viniera. Y esta historia termina mal de la casa de Micaías, porque hasta ahora está muy contento Micaías y hasta el joven levita también. Que de hecho, si tú analizas qué hacía un joven levita de vagabundo por allí, obviamente te vas a dar cuenta que si el pueblo de Israel abandonó el santuario y abandonó todo, las tribus de Leví que no habían heredado nada y que iban a vivir de lo que Dios había establecido como el diezmo y la ofrenda, ahora tuvieron que salir cada uno por su cuenta a buscarse el sustento. Pero ahora vamos a Jueces capítulo 18. Continuamos, versículos del 1 al 6. Y en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Me llama la atención que el libro de Jueces sí narra lo que estuvo pasando con la tribu de Dan. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Versículo 3. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios. Ahora ellos consultaron a Dios a través de un levita hecho consagrado al sacerdocio por Micaías. Pregunta ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Si tú analizas esta historia, no tengo tiempo de desmenuzarla, pero se cumple cuando dice que se estarán casando y dándose en casamiento, se mentirán unos a otros. Aquí estaba un sacerdote de mentira mintiéndoles a otros que también eran una tribu de mentira. Y en Jueces 18, voy a saltar al versículo del 13 al 20 y 30 y 31 solamente porque me interesa esta parte de la historia. Dice, y de allí pasaron al monte de Efraín, o sea, los de Dan estaban mirando la tierra a ver, ellos vieron una tierra donde estaba lleno de gente que eran inofensivas, no iban a dar problemas y les gustó la tierra y dijeron, esta vamos a tomarla. Bueno, versículo 13 dice, y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía, después de haber reconocido la tierra y de decidir a cuál iban a atacar. Versículo 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay éfod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer.
Y el consejo de los danitas es, donde quiera que hayan terafines y éfod, lléveselos, porque cada casa debe tener su propio santuario. Versículo 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. O sea, mientras el ejército hablaba con el joven levita sacerdote, los otros 5 entraron a la casa y empezaron a llevarse todo lo que Micaías tenía. Versículo 18. Entrando pues a aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? ¿No te convendría más? ¿No sería de más pompa ser sacerdote de una tribu que de la casa de un solo hombre? Versículo 20. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y esta historia termina mal porque ellos fueron y atacaron a aquel lugar que habían decidido, tomaron todo y allí en esa ciudad que se llamaba Lais, ellos formaron la ciudad de la tribu de Dan, se llamó así. Pero, ¿cuántos participaron de esta idolatría, de esta apostasía, de esta locura que empezó en la cabeza de la madre de Micaías, luego pasó a Micaías y ahora viene la tribu de Dan y también viene a participar de toda esta locura? ¿Saben quiénes más participaron? Versículo 30 dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Por qué existía semejante locura en esos días? Porque no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, no sé si vamos entendiendo que no podemos levantar un cristianismo distinto al que Cristo estableció. No podemos levantar una religión distinta a la que Cristo estableció. No podemos hacer las cosas basado en mi idea, en lo que yo creo que es lo mejor, ni aún en mi sinceridad, porque todo se va a volver una locura. Y lo que existe hoy en día, y perdóname que haga este énfasis, en el movimiento nuestro, es una real locura, donde es en el movimiento que más herejías se está enseñando. No hay una unidad bíblica, porque muchos hablan de que hay que estar unidos, pero recuerden que la unidad es en la verdad y por la verdad. Pero nos hemos dedicado, como la tribu de Efraín, a introducir cosas idólatras, apóstatas, a eliminar el sistema de adoración, el sistema de culto que Dios había establecido para imponer otro. Y automáticamente que eliminamos la forma de culto, la forma de organización que Dios ha establecido, automáticamente nosotros adoptamos otra cosa. Adoptamos algo distinto. Automáticamente nos convertimos en alguien que está en contra de lo que Dios ha establecido. Y el estar en contra de lo que Dios ha establecido es una cadena. Es algo que te va a arrastrar a crear ideas falsas. Se ha estado enseñando mal al pueblo y hemos estado cayendo en las falsas enseñanzas de muchos.
Porque no hay, si hubiera una iglesia establecida, ustedes creen, o sea, si estuviera todavía establecido el sistema de adoración que Dios había establecido en el desierto, ¿ustedes creen que la apostasía hubiera entrado? ¿Ustedes creen que la idolatría hubiera entrado? ¿Ustedes creen que todas estas cosas se estarían realizando? No. Pero como cuando Dios no está en Israel o no forma parte de Israel, cada uno hace lo que bien le parece. Y de alguna forma nos hemos apartado de lo que Dios estableció al inicio de esta obra en la iglesia de Filadelfia. Nos hemos apartado, hablamos de los pioneros, hablamos del espíritu de profecía, pero nos hemos apartado de los hitos que Dios puso y estableció para nuestro sistema de culto y de iglesia. Y hemos querido, de alguna forma, funcionar a nuestra forma. Declarar que de esta forma se está cumpliendo tal cosa. Y la gente cree que porque en mi casa nos reunimos 4 familias, ahí se está cumpliendo cuando dice el texto, y donde quiera que estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. ¿Sabes que cuando tú vas al espíritu de profecía, ella continúa esa frase y termina diciendo, es en esa iglesia en la cual Dios, como y ahora cita hecho de los apóstoles cuando dice, y cada día el Señor añadía a su iglesia los que iban a ser salvos. Y la pregunta es, ¿a cuál iglesia? Si hemos roto toda forma, sistema de adoración que Dios estableció. Y nos hemos confundido porque decimos, o la iglesia es en mi casa, porque en el tiempo de la iglesia primitiva eran en las casas de los hermanos. Se iniciaba en las casas de los hermanos. Y terminaba siendo una iglesia establecida y organizada. Pero no por alguien que se dedica a estar consagrando a otros por cuenta propia, como Micaías, que le dio por consagrar a su hijo, luego le dio por consagrar a un levita. Así no funciona. Por eso es que, queridos hermanos, entendiendo en la forma que estaba el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en el tiempo cuando fueron los jueces, podríamos entonces, estaríamos listos a entrar en la segunda parte, porque ahora la segunda parte es, bueno, y si es verdad que hay tanta confusión, y si es verdad que no estamos bien organizados, ¿qué es lo que hay que hacer? Y allí es donde comenzaríamos nuestra segunda parte. Espero que hasta aquí hayamos entendido el mensaje. No podemos actuar por cuenta propia. Dios ha establecido una forma, ha establecido un sistema de adoración y para adoración que no podemos pasar por alto. De lo contrario, la herejía y la idolatría y la apostasía entraría en nuestra iglesia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta oportunidad. Vamos a continuar la segunda parte de este estudio en otra ocasión. Así que te invito a que oremos para dar el final a este pequeño estudio. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra y gracias porque en ellas encontramos la forma, el camino, la huella, la línea a seguir de lo que tú deseas. En ellas encontramos tu voluntad plasmada y escrita. Permite que podamos ir leyendo y entendiendo cada punto y aún más ponerlo en práctica. Entendemos y reconocemos que hemos estado actuando por cuenta propia, pero ha llegado el momento de recibir la luz y de pedirte que nos ayudes para que podamos entonces hacer las cosas como tú esperas. Sabemos que si el pueblo no está organizado, no habrá derramamiento del Espíritu. Sabemos que si el pueblo no está organizado, no habrá un fuerte pregón. Sabemos que si el pueblo no está organizado, no habrá una iglesia en esta tierra. Así que ayúdanos para que nosotros podamos leer, aceptar y ejecutar lo que tú has establecido. Bendice a cada familia, a cada persona que está viendo este video. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.